Muy buenas noches para todos y todas. Muy bienvenidos a este encuentro de webinar, retomando este año actividades y encuentros que iremos teniendo al respecto de todas estas temáticas vinculadas al abordaje del paciente en psiconcología y en los ámbitos interdisciplinarios que acompañan este espacio. Mi nombre es Jenny González, soy miembro del Comité de Psiconcología de la Asociación Médica Argentina y esta noche voy a acompañarlos moderando un poco en este webinar de la mano de mis colegas y compañeros del Comité de Oncología que me acompañan hoy y que van a ser nuestros oradores. Los invito a dar su saludo, el doctor Carlos Silva, la doctora Fernanda Montaña, la licenciada Lucila Bruna. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Sí, buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto encontrarnos. Buenas Gracias, noches Lucía. a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Quiero, antes de presentar a nuestros expositores de hoy, quiero saludar muy especialmente a todos los inscritos que se han sumado a esta actividad, que se han inscrito desde distintos lugares de toda la región. Tenemos inscritos de toda Latinoamérica y de toda la Argentina representados que se irán sumando en un ratito al webinar. Así que agradecerles a todos y saludarlos desde los lugares que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a dar inicio para ser muy puntuales y muy dinámicos con este webinar que pretende compartir con ustedes una conversación acerca de algunas cuestiones que hacen al abordaje en psiconcología, estas preguntas que nos hacemos acerca de cómo se aborda a este paciente. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestros oradores y vamos a empezar a conversar un poco acerca de las cuestiones que nos convocan en el día de hoy y tendremos al final un espacio para compartirles algunas propuestas del comité y un espacio para sus preguntas y que podamos charlar un poco. Nos acompaña esta noche en esta conversación, en esta reflexión, la doctora Fernanda Montaña, que es doctora en psicología, magíster en cuidados paliativos, coordinadora de la sección de psico-oncología y del Comité de Atención Espiritual en Salud en el Hospital Británico de Buenos Aires, que además es miembro y presidente del Comité de Psico-Oncología de la Asociación Médica Argentina, miembro del Board FIPOL de Formación e Investigación Psicosocial Oncológica Latinoamericana y miembro y docente del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica, además de coordinadora del programa de acompañamiento al paciente del LALSEC en Argentina, entre otras cuestiones vinculadas a su desarrollo académico. También en la noche de hoy nos acompaña el doctor Carlos Silva, que es médico oncólogo, jefe del servicio de oncología del Hospital Británico de Buenos Aires, consultor del servicio de oncología del Hospital Universitario Austral, director médico del LALSEC, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, director de la carrera de especialista en oncología de la Universidad Católica de Argentina, la UCA, y presidente del Comité de Psiconcología de la Asociación Argentina, además de participar como vicepresidente del Comité de Atención al Sufrimiento y Humanización, también de la Asociación Médica Argentina, docente, consultor y muy referente de nuestro ámbito en oncología. Ustedes dos van a ser nuestros oradores de esta noche, pero también nos acompaña para aportarnos con algunas reflexiones la licenciada Lucía Labruna, que es miembro del Comité de Psiconcología, una de las personas con mayor trayectoria en nuestro comité, del equipo fundador del Comité de Psiconcología casi hace unos 35 años. Ahora nos darás alguna palabra al respecto al final, Lucy. Y con ustedes tres vamos a estar un poco dialogando en la cabeza de doctor Carlos Silva y de Fernanda sobre algunas cuestiones que nos interpelan en este ámbito de la psiconcología. Les voy a invitar a que mientras que nuestros oradores van conversando y compartiéndonos sus reflexiones convocadas al día de hoy, nos vayan comentando en el chat sus preguntas, sus comentarios, sus aportes sobre las ideas que van a estar compartiendo los dos oradores para que podamos ir dialogando activamente a partir del chat y abrir un espacio de preguntas al final. Quiero iniciar este conversatorio planteándoles, doctor Carlos Silva y doctora Fernanda Montaña, que nos den un poco del contexto de lo que significa realmente acompañar en psiconcología
a nuestros pacientes más allá de la intervención clínica tradicional, desde sus roles, el doctor Carlos Silva como oncólogo y Fernanda como psicooncóloga. Cuéntenos un poco para partir ese contexto, qué significa acompañar al paciente en este ámbito. Nos escuchamos. Bueno, Carlos, ¿te parece que comienzo y después te vas sumando y vamos intercambiando si te parece? Primero, darles nuevamente la bienvenida. Es una alegría siempre generar estos encuentros y encontrar más personas interesadas en el cuidado de los pacientes con cáncer y las familias. Veo algunas caras conocidas de personas que ya sabemos que vienen en formación y vienen haciendo algún camino en el acompañamiento, así que siempre nos alegra reencontrarnos y saber que está vivo todavía el interés por formarse y por intercambiar, y quizás algunas caras nuevas y ojalá que haya personas motivadas en sumarse a comenzar a formarse en el camino de la psicooncología. Siempre digo que cuanto más personas nos formamos, más pacientes y más familias van a tener el cuidado adecuado, así que una alegría encontrarnos. Y pensaba cuando Jenny iba haciendo algunas menciones al currículum, algo de la trayectoria, y quería agregar también, bueno, aparte de los datos académicos, bueno, soy madre también, fui cuidadora principal de paciente oncológico de mi madre hace 25 años, es decir, algo de la trayectoria en el acompañar, y quizás un poco desde ahí voy respondiendo a algo de la pregunta de Jenny, este primer ítem a pensar juntos, algo del acompañar. Creo que tiene que ver con el poder formarnos como persona. ¿Mm? Y por supuesto adquirir las herramientas de la psicoterapia, por eso convocamos a los espacios de formación para conocer las psicoterapias, pero sin dejar de lado el identificar cuáles son aquellos elementos que portamos como ser humano para estar junto al otro. Y me gustaría detenerme unos segundos en pensar esto del acompañar. ¿Por qué hablamos de acompañar? Y voy a mencionar a Enrique Benito porque quienes me conocen, me han escuchado alguna vez, saben que es mi maestro, mi referente y alguien que quiero mucho y que me ha llevado a incorporar esto de la palabra del acompañar. Estamos acostumbrados a hablar del abordaje, ¿no? Y Enrique una vez me dijo, se abordan los barcos, se acompañan las personas, y siempre me lo acuerdo. ¿Hacia dónde iba Enrique con eso? Que tiene esa forma tan intensa para hacernos abrir los ojos respecto a aquello que nos quiere enseñar. Que en el acompañamiento de un ser humano, ¿sí? De un ser humano en situaciones de vulnerabilidad, como es el enfermar, el recibir un diagnóstico de cáncer, mucho de aquello que acompañamos no tiene que ver con el síntoma, no tiene que ver con la patología, no hay algo que está mal que necesitamos corregir. A veces sí hay cuestiones que necesitamos aliviar, pero hay muchas otras que tienen que ver con el sufrimiento humano, que no las tenemos ni que corregir, ni que cambiar, que simplemente las tenemos que acompañar. Y que posiblemente el acompañar, y ahí voy profundizando un poco más esto que traía Jenny interesante, quizás es la destreza más difícil. Cuando vamos a revisar las psicoterapias en psicooncología, si hoy entramos a la página de AIPOS, por ejemplo, la Asociación Internacional de Psicooncología que nos agrupa desde alrededor del año 70 a los psicooncólogos, encontramos que en cada una de las etapas hay un abanico de psicoterapias, ¿sí? Y cuáles son las intervenciones precisas para cada uno de los momentos. Pero si algo he aprendido, y sobre todo desde la experiencia en el acompañar y el estar junto a las personas, que si hay algo que alivia y hay algo que favorece el acompañamiento en alguien que se encuentra en situación de vulnerabilidad, tiene que ver con esa conexión que logramos con nosotros mismos para desde ahí poder corregular algo del sufrimiento del otro y aliviar. Es decir, a veces podemos encontrarnos con el paciente y con la familia en silencio. Y ese encuentro puede ser de sumo alivio y profundidad. Si estamos conectados con nosotros mismos, con nuestra profundidad como personas y con nuestro deseo de acompañar al otro. Y ahí viene otro concepto que no lo voy a profundizar ahora, pero lo dejo en el aire por si nos interesa hablar hoy, que es la compasión. Cómo me conmuevo frente al sufrimiento del otro y deseo hacer algo por ayudarlo y por aliviarlo, ¿sí? La compasión. Creo que la compasión
es el corazón del acompañamiento, ¿no? Y ahí respondo quizás un tramito chiquito de por qué hablamos, Jenny, de acompañar, ¿eh? Porque en psiconcología cultivamos el estar compasivo junto al otro, y creo que es la semillita de nuestro trabajo. No sé, Carlos, Lucy, ¿cómo lo ven? Bueno, en realidad hay algo que es muy importante. Ustedes ven acá la matriz de básicamente este webinar y nuestro curso en general, que es la integración multidisciplinaria. Es decir, aquí estamos psicólogos, un médico oncólogo, sí, o sea que estamos, y mucha gente más que se suma al grupo de tratamiento, porque lo que no hay que olvidarse es que la definición actual de salud es que no es la ausencia de enfermedad, sino que es el perfecto bienestar físico, psíquico, social y espiritual. Y entonces, en realidad, si ustedes se fijan desde ese punto de vista, generalmente los médicos tenemos una formación muy biomédica. Es decir, no tratamos, tratamos enfermedades, no tratamos enfermos. O sea, tratamos pacientes o personas humanas que están portando una enfermedad o que la han portado. Y en realidad ese es un aspecto que nos falta bastante. Pregúntense en su entorno cuántos grupos médicos tienen que tratan cáncer, tienen psicooncólogos dentro del grupo médico. Y van a ver que hay una gran falta, así como hay una gran falta de cuidados paliativos, ya que solo el 14% de la población argentina accede a los cuidados paliativos. Un horror. El 86% no tiene un cuidado integral de su persona, un acompañamiento verdadero. Y otra cosa que no tenemos los médicos es que no nos forman en comunicarnos, en comunicación, y no nos forman en cómo contener al paciente. Y la realidad es que el primero al que ve el paciente no es el psicooncólogo. El psicooncólogo debería estar al lado del médico, pero el primero que ve el paciente es el médico. Generalmente ya llega con el diagnóstico o con la sospecha diagnóstica. Y lo primero que se encuentra es con un médico que por ahí fríamente le informa de su situación. Y pregúntense si algunos de ustedes son médicos, ¿cuántas veces ustedes tomaron la mano de sus pacientes cuando estaban angustiados? ¿Abrazaron a un paciente angustiado? ¿O sencillamente lo acompañaron con el silencio, pero lo acompañaron con un silencio que le sirve al paciente para contenerlo? Entonces, eso es algo que nos falta y algo que nosotros promovemos desde hace muchos años para formar más gente en psiconcología. Necesitamos ver otros aspectos, los aspectos psicológicos, los aspectos espirituales. El paciente es una persona humana que tiene sus problemas como cualquiera de nosotros, o sea, no es el cáncer de páncreas de la cama 22, o sea, como diría Eduardo Obrera, Juan, que tiene sus problemas, que por ahí está recientemente divorciado, que tiene problemas financieros, que tiene una familia que sostener, en fin, que tiene toda una serie de cuestiones que interaccionan y que uno no puede dejar de lado a la hora de tratar al paciente. Hay que hacer una buena medicina biomédica, pero no es una buena medicina si no está acompañada del componente del acompañamiento. A lo largo de todos estos años, 58, voy a cumplir 59 como psicóloga, he aprendido que una de las cosas más difíciles es el poder acompañar a los pacientes en las distintas fases de la enfermedad y en los distintos contextos. Pero últimamente veo que hay algo muy importante que es necesario remarcar, que es el cuidado de nosotros como profesionales en las instituciones que trabajamos, dadas las dificultades de la crisis que estamos atravesando. Entonces tenemos que tener en cuenta el cuidado de los pacientes y el cuidado también de nosotros como profesionales para poder realizar un buen trabajo. Gracias, Lucy. Para quienes se fueron sumando, quiero reiterar la bienvenida y el saludo a los que fueron conectando en este rato. Hemos comenzado ya con este conversatorio planteándonos estas inquietudes al respecto de cómo acompañamos a los pacientes con cáncer y su entorno de afectos, y comenzamos un poco con el contexto que nos brindaron el doctor Carlos Silva y la doctora Fernanda Montaña. Y para seguir en este diálogo, quiero también invitarlos a que ustedes en el chat pueden ir compartiéndonos sus contextos, sus inquietudes, sus comentarios, e invitar a nuestros dos oradores a que nos cuenten en este segundo ítem desde su experiencia y desde sus roles en el equipo de salud, el doctor Carlos Silva desde el ámbito de la oncología y María Fernanda desde la psicooncología, desde sus experiencias y ámbitos.
¿Cuáles son aquellas necesidades emocionales más frecuentes que presentan los pacientes con cáncer en las distintas etapas de la enfermedad y cómo podemos responder desde el equipo de salud? Bueno, voy retomando, vamos con el mismo orden. Sí, sí. Bueno, recién decía Jenny esto que señalaba también Lucy, ¿no? La importancia de distinguir las distintas etapas, ¿no? Y de estar atentos respecto a cuáles son las necesidades, ¿no? Y atención de necesidades o evaluación de necesidades es algo que trabajamos en psico-oncología o trabajamos con el equipo, ¿no? Detección de necesidades para poder pensar nuestra estrategia de acompañamiento y conocer cuáles son las prevalentes en cada uno de los momentos, ¿no? Podría decir dos cosas o dos títulos grandes, y mucho más, pero dos títulos grandes a fin de acomodarnos en los tiempos. Diría que el temor, la angustia o el malestar emocional, como llamamos nosotros, ¿sí? Quienes ya tienen algún camino en la psico-oncología y han escuchado hablar algo acerca del termómetro de estrés y el malestar emocional, como nos señalaba en algún momento la doctora Jenny Holland, decía, bueno, malestar emocional, porque no se trata de angustia desde un síntoma patológico, ¿sí? Es la expresión humana de haber enfermado. Y la incertidumbre. Creo que la incertidumbre es algo que tenemos que aprender como equipo a poder manejar y a poder acompañar a lo largo del proceso. Me gustaría subrayar esa, el manejo de la incertidumbre, que aparece en las distintas etapas y que requiere de toda una habilidad para trabajarlo. ¿Y por qué digo requiere de habilidad? Porque también tenemos que incorporar nosotros la incertidumbre. También nosotros como equipo y como seres humanos a veces no sabemos cuál va a ser la evolución de la enfermedad, no sabemos cuál va a ser la respuesta de ese paciente o de esa familia a esa situación. Y nosotros también tenemos que aprender a manejar esa incertidumbre. Y diría también, yendo decía dos títulos en relación a necesidades, más allá de que conocemos algunas prevalentes en las distintas etapas, sabemos qué sucede en el reciente diagnóstico, qué sucede en la etapa más avanzada, qué sucede en la supervivencia, pero la importancia de nunca perder el mapa más pequeño y subjetivo de cada persona. ¿M? Y en ese mapa pequeño y subjetivo, no solo acompañar a ese paciente, sino la importancia de detectar y acompañar las necesidades de esa familia o de ese entorno afectivo que está acompañando. Quienes trabajamos en psico-oncología, en cuidados paliativos, ya tenemos incorporado esto de unidad de cuidado, paciente entorno afectivo. Pero me gustaría señalarlo, ¿sí? Sobre todo para si hay personas que están asomando inicialmente en la psico-oncología, que tengamos presente que cuando acompañamos en oncología, acompañamos al paciente y al entorno, y muy especialmente tratamos de ubicar la lupa para identificar a ese cuidador principal cuando existe, ¿sí? Que suele ser el que está con la agenda del paciente, anotando, el que dice, doctor, anoche le dolía, aguanta y no pide la analgesia, y al que a veces lo vemos cansado y al que a veces le preguntamos en la internación, te cruzaste a comprar comida? ¿Estás cómodo en ese sillón? ¿Estás durmiendo a la noche? ¿No? Y es el que a veces está gastado por acompañar al paciente. Así que sumaría ese ítem también. Carlos, Lucy. Digo que eso es fundamental. Cuando uno recibe al paciente en el consultorio o cuando uno lo ve en internación, pero sobre todo cuando lo recibe en el consultorio, es muy raro que el paciente venga solo. Es infrecuente, no es imposible, pero es muy raro. El paciente siempre viene acompañado y uno tiene que identificar claramente cuál es el rol de quien lo acompaña. Yo le suelo decir, bueno, a ver, porque empieza a contar el paciente, pero le dice, mejor contalo vos, le dice a quien viene con él o a uno de los que vienen con él, porque muchas veces vienen varios con el paciente. Y yo digo, bueno, vos sos el enfermero en jefe o la enfermera en jefe. Y se ríen, ¿no? Y dicen, bueno, de alguna manera entienden el rol, lo toman y nos transmiten también su situación y de alguna manera nos transmiten también sus angustias y su incertidumbre. Fer dijo algo muy importante que tiene que ver con eso. Lo peor no es la información que uno le pueda dar al paciente, lo peor es la falta de información. Pues la falta de información hacia el paciente lo que le genera es incertidumbre, sea bueno o malo
lo que uno tenga que decir, pero lo mejor para todos nosotros como seres humanos es saber a qué tenemos que atenernos y saber qué hacer ante eso que nos tenemos que atener. Entonces, me parece fundamental considerar al entorno familiar, pero también a otros entornos afectivos. Bueno, todos tienen familia, por otra parte, y por ahí los entornos afectivos incluyen, y por ahí ustedes se van a reír con esto, incluyen a la mascota, ¿no es cierto? O sea, también es parte del entorno afectivo del paciente, y hay incluso herramientas, digamos, para trabajar con eso con los pacientes. Hay grupos de mascotas entrenados, por ejemplo, con el Memorial Sloan Kettering, para dar un ejemplo, o la propia mascota del paciente que el paciente necesita ver a veces antes de morirse, está internado, sabe que se va a morir y no va a volver a ver su mascota. Por eso menciono lo de la mascota, porque a uno le parece, pero entorno afectivo es todo. Es todo aquello que hace a los sentimientos del paciente y también lo que sentimos nosotros. Porque si nosotros tenemos un paciente, atendemos, supongamos, un paciente muy joven, o no, un paciente añoso, pero nos conmueve, o sea, es importante. Entonces, la triangularidad del sufrimiento, que es tanto el sanitario, que sería el profesional relacionado con la salud, como el paciente, como su entorno afectivo, es importante integrarlos a todos en el tratamiento. No sé, En Fer, el caso, sí, Luz. como venimos remarcando, el lugar de la familia, el cuidado de los cuidadores es algo fundamental en el tratamiento con los niños con problemas oncológicos. El momento del grave impacto que tiene la familia, sobre todo la madre, cuando recibe ese diagnóstico de cáncer. Es fundamental poder trabajar en forma paralela, tanto con la madre, el padre y el grupo familiar, para ver cómo se altera toda la dinámica de la familia ante la llegada, ante el conocimiento de un diagnóstico de cáncer. Nosotros trabajamos distintas maneras de poder acompañar con estrategias a ese difícil momento en las distintas etapas de la evolución de la enfermedad. Sí, muchas gracias a los tres por sus aportes y me sumo también en este punto a la reflexión acerca de lo que implica para todos quienes trabajamos en el ámbito, lo que implica el estar preparados para estas cuestiones que han mencionado Carlos, Fernanda y Lucy, estar preparados en el sentido de tener estrategias, recursos, materiales, ¿no? Conocer buenas prácticas basadas en la evidencia, prepararnos mucho mejor para este ámbito. Así que creo que también por allí pasa este abordaje de las necesidades. Voy al tercer ítem y un poco lo voy a ajustar en función de que ya hemos ido comentando este aspecto del tercer ítem de nuestro encuentro de hoy, en el que íbamos a hablar un poco de este proceso de afrontamiento. Yo quisiera preguntarles sobre todo a Carlos y a Fernanda, que nos cuenten un poco cuáles son esos desafíos que ustedes han encontrado en su camino dentro del equipo de salud para acompañar a ese paciente en el proceso de afrontar su enfermedad y de transitarla, cuáles son esos desafíos, esas situaciones complejas que han tenido que transitar para hacer parte de ese acompañamiento. Creo que si querés, Fer, empiezo yo ahora si alteramos un poco el ritmo, pero creo que los principales Dale. desafíos han sido primero la formación, que la formación, como dije antes, es predominantemente biomédica, o sea, de los aspectos biológicos. De vuelta aprendemos sobre enfermedades y no sobre enfermos. El descreimiento, pero el descreimiento no solo de los profesionales, ¿no? Porque en que estas herramientas son importantes, sino también a veces el descreimiento de la sociedad, ¿no? O sea, si esto, al principio uno va y le plantea, bueno, nosotros tenemos psicólogos en el equipo y el paciente dice, no, no, yo me arreglo solo, yo puedo con esto, yo la peleo, yo no estoy loco. Ese es el otro argumento, no tengo problemas psiquiátricos. Y nadie está apuntando al problema psiquiátrico, uno lo que está tratando es de acompañar a la persona. Y esos son algunas de las dificultades. Y el sistema de salud, por supuesto, ¿no? Un sistema de salud dirigido al medicar, digamos, y al hacer estudios, y al no concentrar la atención en un equipo. Entonces el paciente va yendo del gastroenterólogo, del clínico al gastroenterólogo, del gastroenterólogo al cirujano, del cirujano al oncólogo, nadie se hace cargo. O sea, y en realidad en un equipo tiene que haber siempre una conducción para hacerse cargo todos. Como digo yo siempre, alguien puede ser en algún momento el capitán del barco.
Pero la realidad es que yo necesito del jefe de máquinas, del navegante, porque si no, yo puedo decir vamos a tal lugar, pero el jefe de máquinas me puede decir, no, mira, a tal lugar no podemos llegar en el tiempo que vos querés porque las máquinas no dan para esto. Entonces, el trabajo ese, vuelvo a insistir, multidisciplinario e interdisciplinario, es muy importante y es lo que falta en la mayoría de los lugares. Y uno dice, bueno, pero yo vivo en una ciudad pequeña y en esa ciudad pequeña, bueno, es una mejor oportunidad para juntar a la gente. Es más fácil juntarla de repente en una ciudad pequeña si uno quisiera que juntarla en una gran ciudad, ¿no es cierto? Que en grandes instituciones de por sí uno las puede juntar y a veces se vuelve difícil en lugares pequeños donde hay francotiradores. Yo tengo muchos pacientes hoy en día que vienen y me dicen, lo que pasa es que yo estuve como 3 meses dando vueltas. ¿Y por qué estuviste dando vueltas 3 meses? Y porque uno me mandó al otro, pedí turno para el otro y cuando pedí turno para el otro y nadie me explicó nada. O sea, ninguno de los que me vio me explicó nada y recién llego a esta situación en la que estoy ahora después de 3 meses de dar vuelta. Esto es sumamente frecuente y eso es justamente la raíz de la formación que nosotros pretendemos dar. ¿Acompañamos al paciente? Lo acompañamos todos. Hay un cuadro muy lindo en un paper de Eduardo Obrera, donde en realidad están todos los integrantes del equipo de salud caracterizados por distintos colores. Y es interesante ver cómo se mezclan los arcoíris, donde algún color predomina sobre otro según el momento específico que está pasando el paciente de la enfermedad o de su tratamiento. Pero todos juegan algún rol en algún momento. No sé, Fer, ¿qué pensás sobre esto? Sí, y tomando esto que traes, de hecho, para los pacientes por lo general es muy buen visto cuando trabajamos todos, cuando a veces te dice, yo sé que ustedes conversan entre ustedes, ¿sí? Y eso me deja tranquilo, más allá que uno, por supuesto, dejó claro que hay cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad y con la intimidad de la entrevista. Digo, pero da tranquilidad el saber que hay una red, ¿no? Así como da tranquilidad que hay una red, una cohesión familiar acompañando del entorno afectivo que también el equipo se encuentra para poder pensar estrategias, ¿no? De hecho, cuando podemos hacer entrevistas e ir juntos, ¿no? Y saber que, como traías recién el cuadro de Eduardo Bruera, de la torta, ese dibujo de la torta, ¿no? En el que todos aportamos, ¿sí? Algún color a esta torta, ¿sí? Que se le acompañara al paciente. Saber que en la evaluación de las necesidades, como hablábamos antes, cada uno la hará desde su disciplina y después deberemos hacer puesta en común para pensar todos juntos el mapa del paciente. Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hacer intervenciones conjuntas con alguien de otra disciplina es sumamente rico. Y cuando tenemos oportunidad de conversar para que nos den el feedback y desde allí pensar nuestras intervenciones, es sumamente rico también. A mí cuando voy a internación, me encanta, por ejemplo, hablar con enfermería. No sé si hay enfermeros por acá, había Andre por ahí, Sí, capaz sí que hay hay. más enfermeros, enfermeros, enfermeras. La gente de enfermería tiene ese contacto tan cercano, tan rico con el paciente, con la familia. Para mí son las personas a las que primero voy a escuchar para decir, ¿qué te parece a vos? ¿Sí? Y siempre dar un detalle de las necesidades y de poder conocer por dónde ir para acompañar a esa familia. Yo, más allá que compartimos en el Comité de Atención Espiritual, intercambio mucho miradas con el sacerdote, por ejemplo. Ayer lo encontré en la puerta del hospital y hablamos de una paciente y le dije, ¿qué te parece si la próxima vamos los dos juntos? Muchas veces lo hice. Hubo tardes que le dije, hoy Andrés, el padre Andrés, te acompaño, vamos juntos. Poder hacer intervenciones en conjunto, entendiendo que más allá que cada uno de nosotros tenemos habilidades desde nuestra disciplina, en algún punto vamos todos como personas con, ojalá que con habilidades compasivas para poder acompañar a un ser humano que quizás está sufriendo. Así es, creo que nos plantean una serie de escenarios que son de la vida cotidiana de quienes trabajan en este ámbito y que también son un poco esos puntos de foco y de énfasis para quienes están trabajando desde su lugar, ¿no? Cuando hablabas, Fernanda, sobre quienes participan en este webinar, es muy interesante ver cómo se convocan en esta actividad más de 200 personas en una fecha en semana de distintos países, desde Centroamérica, toda Latinoamérica representada y profesionales de toda Argentina, distintos puntos del país y de distintas especialidades. Acá se han sumado
oncólogos, pediatras, trabajadores sociales, enfermeros, hay algunos profesionales vinculados al área administrativa y de gestión de estos contextos. Entonces es muy interesante ver que esta temática nos convoca a todos al trabajo interdisciplinario. Para ir un poco conduciéndonos hacia estos ítems de interrogación que fueron los que nos motivaron a desarrollar este webinar, quiero acercarles una pregunta más a Carlos y a Fernanda, vinculada un poco en esta línea de lo que ustedes vienen comentando, cuáles son esas herramientas concretas y esas competencias profesionales que necesita desarrollar todo profesional del equipo de salud para acompañar de manera efectiva en psico-oncología hoy, en esta actualidad, con estos desafíos, con estos pacientes de hoy. ¿Qué herramientas y qué competencias evalúan ustedes, observan que son las que debemos trabajar más? Carlos, tal vez primero y luego Fer. Claro. Dale, Fer. Bueno, quienes también me han escuchado alguna vez ya saben que soy fan de esta mirada de la SECPAL y de Enrique Benito, ¿sí? Pero porque me hice fan desarrollándolo en la experiencia y creo que es por ahí. La SECPAL dice que no nos puede faltar en nuestra herramienta de formación cuando vamos a acompañar a un paciente vulnerable. Hospitalidad, presencia y compasión. Después vamos a leer los manuales para revisar las psicoterapias, pero creo que esas tres son las que no nos pueden faltar. Nos llevaría un tiempo largo y quizás parte de la cursada del posgrado explicar de qué trata, pero para traer algunas líneas muy breves, hospitalidad da cuenta de esa virtud compasiva, ¿sí? De poder abrirnos a recibir al otro que sufre. ¿Mm? Presencia, hablamos de la presencia terapéutica, es cómo trabajamos ese anclaje con nuestra persona para desde esa profunda conexión con nosotros mismos estar junto al otro y que la persona se sienta acogida, abrazada, se sienta en paz en la medida en que podamos corregularle paz. Y compasión, ya estuvimos hablando algo de esto, es dejar de rechazar el sufrimiento, sino más bien recibirlo, para que ese sufrimiento, en tanto lo detectamos, lo vemos y lo abrazamos, podemos conmovernos y desde una profunda conexión acercarnos a poder aliviar. Entonces creo que parte de esa persona que se forma es la herramienta fundamental para acompañar. Enrique Berito dice, la herramienta eres tú. Bueno, eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? En el aspecto de acompañar, por ejemplo, en el proceso de morir, en donde en general lo que uno encuentra en los hospitales es que el paciente, a ver, si uno mira históricamente, el paciente que estaba al final de vida era un paciente que estaba en el fondo de la sala y esa habitación no entraba nadie. Y en realidad, y todavía sucede eso, ¿no es cierto? O sea, bueno, ¿no? Y la sedación temprana y no acercarse a diagnosticar el sufrimiento del paciente y de la familia. Ese paciente que tiene un dolor no controlado, ya podemos hablar de dolor total, Fer es justamente especialista en ese punto en particular, porque a veces se confunde también el cuidado paliativo con el tratamiento solo del síntoma. Y el tratamiento del síntoma es muy importante. Como dice siempre Eduardo Vera, primero está lo urgente y después lo importante. Entonces, lo urgente es paliar el síntoma, pero también hay que ir detrás del síntoma, o sea, con compasión y acompañamiento, tanto al paciente como a su familia, y ver realmente cuál es el trasfondo de la cuestión. Hay mucha costumbre en esto de decir, esta familia es querellante, esta familia es molesta, y en realidad la pregunta es, ¿no estarán angustiados? O sea, ¿por qué no sondeamos, digamos, y vamos con espíritu compasivo a ver si, antes de entrar, eso podemos hablar largamente, digamos, de protocolos de cómo se prepara uno para entrar, para estar en contacto con el paciente. Antes de entrar a la habitación del paciente, enterarse bien, empaparse bien de cuál es la situación, escuchar a todos los que estuvieron. Por eso lo que dice Fernanda, hablar con la enfermería es muy importante. Hablar con los médicos residentes que están todo el día ahí también es muy importante porque al mismo tiempo que uno habla con ellos, los va educando, ¿no es cierto? Y vienen y con la inquietud del joven vienen y preguntan, ¿y esto por qué es? ¿Y por qué pusiste esto? ¿Y cómo lo encontraste al paciente? Y para nosotros sentimos esto, ¿no es cierto? Bueno, todo eso nos ayuda a saber cómo prepararnos para ingresar a un sitio
que es sagrado, que es el sitio de los sentimientos del paciente y los sentimientos de su entorno afectivo. Muchas gracias a los dos. No sé si Lucy quiere sumar acá un poco en esta reflexión, tal vez ya aproximándonos a estos últimos puntos que nos convocan hoy. Tal vez Lucy nos puedas contar un poco lo que significa este ámbito de la psiconcología desde el comité, con esta trayectoria de un comité que funciona hace 35 años, que hace 12 años desarrolla una formación en psiconcología, que ha formado más de 500 profesionales de toda Latinoamérica en el ámbito. Por ahí creo que es interesante en esta línea de lo que nos presenta Carlos y Fernanda como competencias a desarrollar muy rápidamente. Quizás Lucy, que nos cuentes un poco, devolvernos hacia atrás para ver un poco hacia adelante lo que implica este desafío, ¿no? ¿Quieres abrir tu micrófono, Lucy? Apagado. En un momento vamos a dar espacio Cuando para preguntas. el doctor Chaveson decidió formar el capítulo de psico-oncología en la Asociación Médica y nos reunió un grupo de profesionales, destacó que había una necesidad muy urgente en el ámbito de la psico-oncología que recién comenzaba a poder formar a los profesionales, teniendo presente toda la problemática de la asistencia al paciente en los distintos momentos, así como la búsqueda de profesionales que pudieran aunarse en esta cosa de interdisciplina, y eso es una de las cosas que vemos en el curso, donde tenemos profesionales desde distintos ámbitos que nos dan su experiencia, y agregó algo más, que es el ámbito de la investigación, que en este momento vemos tan necesario. Pero hay algo que a lo largo de estos años yo destaco, que es una de las cosas que nos transmiten lo que se están formando los alumnos con nosotros, el poder compartir las experiencias mientras están realizando esta formación de los distintos lugares donde están trabajando, de poder abordar cuáles son las dificultades. Esto me parece una de las tareas más enriquecedoras que podemos hacer en este ámbito de formación de profesionales. Muchas gracias, Lucy. Voy a darles en un momento un espacio para que puedan darnos alguna idea para redondear esta presentación a Carlos y Fernanda, pero en este momento quiero compartirles un poco esto de lo que nos vienen hablando ellos, vinculado a la importancia de la formación especializada y a ese desarrollo de competencias profesionales, a ese reconocimiento de estrategias, recursos, buenas prácticas basadas en la evidencia que queremos compartírselas desde el desarrollo del curso de psiconcología que hacemos en nuestra institución, desde el posgrado de psiconcología. Así que me voy a tomar 2 minutitos para mostrarles un par de diapos y contarles un poco del curso. Y mientras tanto, los quiero invitar a Carlos y a Fernanda que piensen en alguna idea global de cierre para que luego de contarles un poco del curso, ustedes nos acompañen con una reflexión adicional y abrir el espacio a preguntas. Así que me dispongo a compartirles mi pantalla y contarles, como les decía hace un momento, que desde la Asociación Médica Argentina, en el año 2015 comenzamos con la formación de psiconcología en un posgrado que inició con cerca de unos 20 alumnos en un salón muy pequeño de la Asociación Médica Argentina, pero que año por año se fue interesando muchos más profesionales de distintos países, de distintas ciudades en participar del curso. Y ya en los siguientes años hemos trabajado con cohortes de 40, 50, 60 alumnos en cada uno de los años de este curso de posgrado en psiconcología. Este año, el posgrado de la Asociación Médica Argentina, que se desarrolla desde nuestro comité de psiconcología, inicia la próxima semana, el 28 de marzo. Es un curso de 10 meses que certifica 200 horas académicas en modalidad totalmente online, que desarrollamos con seminarios y talleres en los que nos reunimos de manera sincrónica 2 sábados por mes en la mañana y tenemos allí la oportunidad de aproximarnos a docentes expertos en este diálogo, como mencionaba Fernanda, Carlos y Lucy, en un diálogo muy participativo y muy personalizado al respecto de las experiencias de los cursantes. Hemos tenido
en el posgrado en estos años médicos de todas las especialidades, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales del área administrativa que se han formado en este ámbito, psicoeducadores, psicólogos, distintos profesionales que se han formado en este ámbito. El curso comienza la próxima semana en el código QR que ustedes ven acá y ahora les voy a mostrar el enlace, se los voy a compartir. Pueden ver toda la información del curso y quienes estén interesados podrían aproximarse a esta formación y hacer parte de la cursada de este año que tiene inicio la próxima semana y que dura 10 meses a través de estos encuentros de 2 sábados. Para contarles muy cortito sobre la metodología de nuestro trabajo en el curso, desarrollamos estos seminarios y talleres con una metodología activa, participativa, muy conversada, centrada en la práctica y basada en la evidencia. Y en las clases analizamos casos concretos de las distintas poblaciones con las que ustedes trabajan en pediatría, con adolescentes, con adulto mayor, casos complejos. Tenemos espacios de debate, talleres interactivos, nuestros docentes son nacionales e internacionales, contamos con una bibliografía especializada, actualizada, y tenemos unos espacios de tutoría y de seguimiento para acompañar a aquellos que tienen casos especiales, quieren hacer consultas adicionales, y vamos viéndolos durante el año acompañando la formación. El curso se apoya en una plataforma virtual muy fácil de navegar, donde ustedes van a encontrar siempre los videos de clase, las diapositivas, las lecturas de apoyo, bibliografía muy actualizada en distintos formatos, con casos de interés. Termino nada más contándoles que este curso está dirigido a todos los profesionales que integran el equipo de salud en oncología y en especialidades afines, que se puede abonar con cuotas mensuales sin interés, con distintas opciones y medios de pago y con descuentos disponibles para quienes sean socios de la Asociación Médica Argentina o quienes se inscriban previo al inicio del curso. Este curso certifica 200 horas académicas, como les decía, y en el código QR pueden verlo, pero también me voy a tomar una licencia muy cortita de compartirles la página de la AMA en la que ustedes pueden entrar a ver el curso y a inscribirse quienes estén interesados en hacer parte de esta formación especializada y en seguirse capacitando y formando en este desarrollo de competencias profesionales que veníamos mencionando y que son tan importantes para todos ustedes desde sus especialidades. Acá les comparto la página de la Asociación Médica Argentina donde pueden inscribirse. Enseguida les voy a dejar en el chat el enlace de acceso y acá está toda la información detallada del curso, el programa, los enfoques. Hacemos una recorrida en este programa del curso desde los contextos internacionales, los referentes nacionales, un poco todo el contexto de base para entender este lugar. Vemos el punto de vista médico y luego vamos transitando en las especificidades del abordaje con niños, con adolescentes, adultos y adultos mayores. Y vamos luego avanzando hacia las especificidades de este acompañamiento, pasando por los temas de manejo del dolor, de compasión y sufrimiento, vemos un poco de cuidados paliativos, calidad de vida del paciente, aspectos de la ética y bioética. Hacemos un recorrido muy interesante que van a poder ver en el programa del curso. Pueden entrar, inscribirse cuando tengan el espacio y nuestra primera clase será la próxima semana. Les voy a dejar ahora mismo acá el enlace y quienes estén interesados en el posgrado nos pueden compartir su correo electrónico para tomarlos en cuenta. Y bueno, un poco a partir de contarles sobre este curso, quiero retomar de nuevo la conversación con Carlos y con Fernanda y con Lucy, que nos cuenten un poco esto de acompañar a los pacientes con cáncer, una idea un poco para ir cerrando este encuentro acerca de lo que ustedes consideran como relevante en esta formación, relevante en la intervención con los pacientes. Si quieren compartirnos una idea de cierre cada uno de ustedes, los escuchamos. Estaba viendo incluso algunas preguntas que hacían en el chat, de ahí una pregunta que dice, soy psicólogo en un hospital de La Matanza, cursé con ustedes el posgrado en AMA, desde ese momento ahora estamos colapsados por la demanda, por ello se está pensando en poder asistir a los pacientes en forma grupal, ¿cómo podría llevarlo a cabo? Lo primero que quiero destacar de eso es que fíjense, están colapsados por la demanda.
Es decir, hay una necesidad insatisfecha, clara, digamos, de la formación de los profesionales en no solo los aspectos biomédicos, sino en contener a los pacientes. Los pacientes cuando conocen que tienen esto dicen, nadie me dijo que me podían asistir de esta manera. Y la verdad que ahora sí me siento contenido, que yo necesitaba esto. Los pacientes necesitan que los escuchen y lo manifiestan. Necesitamos que nos escuchen, dice. Y con respecto, si quieres comentar algo breve, con respecto a lo grupal que ponen, Fer, Sí, bueno, hay mucho escrito al respecto del dispositivo grupal, ¿no? Hay mucha evidencia en relación a la efectividad del dispositivo grupal en oncología. Y quien ha tenido la oportunidad, por otro lado, de vivenciarlo y estar en algún dispositivo grupal y escuchar, sensar qué ocurre, ¿sí? Con la identificación y cómo se van generando las intervenciones en relación a la trama que se va armando, va viendo que es maravilloso todo lo que sucede, ¿sí? Así que... Bueno, hay mucho para leer al respecto y sobre todo creo que más allá de, como decía antes, de pensar cuáles son las palabras a utilizar, es la hospitalidad, la presencia y la compasión, es ese trabajo propio para poder acompañar. Y en relación a palabras de cierre, como decía Jenny, mucho tendría para decir. Voy a tratar de resumir lo que en este momento me resuena como lo más importante a mí, en mi sentir. Em, que cuando uno elige acompañar en oncología, y hemos tenido a lo largo de estos años personas que iniciaron diciendo no sabía muy bien de qué trataba, en realidad tuve un paciente que con diagnóstico oncológico en el consultorio y entonces lo inicié. Y cuando entré en este mundo encontré que lo fascinante que es porque es tan artesanal, requiere de tanta habilidad para pensar ese persona por persona, en ese paciente, en esa familia y en nosotros mismos. Y sumando una perlita más, pero que a mí me gusta compartirla también, realmente en el acompañar en el sufrimiento es algo transformador para nosotros como seres humanos y eso nos transforma también en nuestra práctica clínica. Yo siempre esto lo traigo. Si uno puede estar suficientemente conectado para poder acompañar, como escribí en un artículo hace un tiempito, acompañar realmente tiene premio. Así que, bueno, quienes todavía están intentando pensar si puede ser de interés, bueno, si son apasionados por acompañar a las personas y les gustan los desafíos, ¿sí? De pensar artesanalmente la clínica, bueno, la psico-oncología puede ser un hermoso camino transformador para ustedes. Muchas gracias, Fer. Carlos. bueno, poco más que agregar a lo que dice Fer, sin duda es muy importante esto de una formación que abarque todos los aspectos del paciente, o sea que no me quiero repetir en eso. Y por ahí hay otra nota en el chat donde una jefa de enfermería del Servicio de Oncología en Pamplona en adultos mayores, preocupada, digamos, por muchos pacientes que no quieren morirse o manifiestan no querer morirse y abrazarse, aferrarse a la enfermería con abrazos y tomar la mano y demás. Bueno, fíjense que buscar y trabajar y aprender todas esas herramientas van a permitir no solo que beneficiemos a esa persona que está angustiada porque está en este proceso, digamos, sino que también los va a beneficiar a los profesionales sanitarios, porque van a saber cómo afrontar y cómo no quemarse, o sea, cómo no entrar en la fatiga por compasión o podemos ver que se llama de otras maneras también, o en el burnout. En un mundo tan difícil, en un mundo cada vez más insolidario y cada vez menos humanizado. Gracias. Muchas gracias a los dos por su aporte. No sé si Lucy quiere también acompañarnos con alguna palabra de cierre para dar espacio a sus preguntas, comentarios, ¿no? Me parece muy importante poder entender que este espacio de formación en psicooncología es un espacio abierto y muy enriquecedor porque nos acompaña a poder entender de qué manera nos acercamos al sufrimiento, como está señalado, de un paciente en los distintos contextos, en los distintos momentos, desde
el impacto del conocimiento de un diagnóstico de cáncer hasta el momento final y la importancia, cuando hablaban de el abordaje grupal, la necesidad de un abordaje en los momentos de duelo, que es tan importante, y poder destacar este momento justamente para los pacientes, la familia, ese abordaje, como también para nosotros como profesionales, que es uno de los momentos más difíciles de atravesar y que también es cierto que a través de las distintas experiencias que nos van transmitiendo los profesionales a cargo del curso y nuestros compañeros, es muy enriquecedor. Sí, tal cual, muchas gracias. Creo que este es un buen momento para darle espacio a quien quiera levantar la mano, hacer alguna pregunta concreta para nuestros invitados a este día. Hoy es un poco nuestro objetivo hacer presencia con ustedes, empezar este año académico que para muchos empieza en marzo, con esta temática que seguramente en el año vamos a tener muchas oportunidades de encontrarnos con todos los que siguen esta temática. Desde el Comité de la Asociación Médica Argentina realizamos las jornadas anuales que se hacen en septiembre, octubre. En cuanto tengamos la fecha exacta, les compartiremos y realizamos distintas acciones académicas vinculadas a fechas especiales de esta temática. Así que los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Comité de Psico-Oncología AMA, tanto en Facebook como en Instagram. Allí ustedes pueden estar actualizándose, Comité de Psico-Oncología AMA. Allí pueden ir viendo todos los eventos que realizamos y otras actividades que estaremos realizando desde el día. Así que ahora estamos acá con el objetivo de seguir reflexionando sobre esta temática, de seguir acercando espacios gratuitos de formación, de inspiración sobre este tema. Y creo que puede ser un buen espacio para que escucharlos un poco, sus preguntas, sus comentarios, quien desee abrir su micrófono, queremos escucharlos. Vemos acá algunos exalumnos que nos da mucho gusto ver, si quieren abrir su micrófono, contar un poco Sí, su experiencia. eso estaba leyendo, Jenny, estaba leyendo y viendo las caras en los cuadritos. Una alegría la gente que se formó y que ya hizo algún recorrido, que ya nos conocemos. Lindo reencontrarlos acá y saber que, bueno, continuamos haciendo red. Como decía Lucy antes, creo que es interesante que nos sigamos encontrando para compartir experiencias, para colaborar entre nosotros. Así que es una alegría que estén por acá. Karina, María Paula, Magdalena, la Andre, mucha gente querida, Raquel, conocida. sí, Raquel, Laura, quien quiera abrir su micrófono, tal vez Raquel, si quieres Brenda. abrir tu micro y nos das un poco de tu experiencia en el curso, si quieres te escuchamos. Ahí estás habilitando tu micro. ¿Qué tal? Te escuchamos, Raquel. Hola, buenas noches. Un Hola placer. Raquel. Hola, Un Fernanda. gusto. Hola. Hola, hola. En realidad un placer volver a escucharlos y siempre se aprenden cosas buenas. Realmente el curso fue muy enriquecedor en un momento en que en realidad fue muy difícil para todos porque me tocó hacer el curso en plena pandemia. Entonces era diferente, era una mirada diferente, un abordar diferente, a pesar de que no la atención a los pacientes oncológicos no se suspendieron en ese tiempo, era por lo menos aquí, nosotros continuamos igual en Paraguay, ¿verdad? Y nada, así que me encantó haber hecho ese curso, haber conocido profesionales tan maravillosas como Fernanda, como Jenny, como el doctor Carlos Silva, que realmente siempre digo es el único médico que conozco tan comprometido con la psico-oncología. Y nada, Fernanda siempre de tanto en tanto le suelo hacer algunas consultas o preguntar cosas, entonces tratando siempre de mantener el vínculo. Yo soy psico-oncóloga, trabajo hace casi 30 años en el Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay y también en cuidados paliativos, de donde también soy fundadora un poco de ese departamento. Así que sumamente enriquecida con haber hecho aquel curso y siempre aprendiendo cosas y realmente un placer siempre escucharlos. Así que bueno, les invito a los que no han hecho todo este curso que se animen, que es muy enriquecedor, es muy dinámico. Y se aprenden muchas cosas interesantes. O sea, no me imaginaba usar recursos del celular que habíamos aprendido con Jenny, sobre todo para el manejo de niños,
que también podía ser muy útil, así que fantástico. Muchas Gracias, gracias, Raquel, Raquel. un gusto siempre reencontrarnos. Sí, sí, pasa el tiempo y nos vamos encontrando y compartiendo en distintos espacios con profesionales de todo el continente. Es muy interesante. Hemos tenido cursantes desde México hasta Uruguay, Chile, todas las regiones. Ha sido muy interesante. En el chat les he ido contestando algunas cuestiones puntuales del curso. Solo para quienes preguntan sobre el diploma del curso, se obtiene cursando durante el año, los 2 sábados al mes. Cuando no puedan asistir, pueden ver la clase grabada. Y durante el año, más de mitad de año en adelante, vamos realizando un escrito en conjunto con un poco de punteo sobre el curso y con la presentación de ese escrito se certifica y con la asistencia se certifica la participación, así que es muy fácil de cursar, es muy dinámico. Nuestras clases vamos a compartirles que son bastante rigurosas, pero muy entretenidas porque siempre tenemos seminario y taller, entonces siempre nos llevamos algo práctico y muy enfocado en sus situaciones particulares, en sus ciudades, en sus territorios, así que eso es muy valioso en el curso. No sé si hay alguna otra pregunta que nos quieran compartir con su micrófono abierto. Y así vamos dando ya cierre al espacio. Gracias a todos los que fueron dejando acá mensajes. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? Quedamos igual ahí disponibles. Jenny pasó ya toda la información para que se puedan conectar para cualquier consulta, tanto del curso, para estar en contacto también con el comité. Como decía recién Raquel, procuramos seguir en contacto y seguir la amistad. Así que bueno, ojalá que así sea. Este webinar particularmente no tiene certificación porque es una actividad libre, así que en este caso no, las jornadas sí tienen certificación, que las estaremos anunciando pronto y seguramente desarrollaremos algunos otros webinars en el año con las temáticas que son de interés y pues en redes sociales los invitamos a que sigan el tema, en psiconcología, Comité de Psiconcología AMA, ahí estamos para quienes tienen este deseo de estudiar, no se preocupen en relación a sus tiempos durante el mes. Alguien acá lo pregunta. Las lecturas, los materiales que compartimos son muy flexibles, son muy fáciles de seguir. Digamos que el tiempo dispuesto para el curso es el de clase y algunas cuestiones más a revisar, muy sencillas y muy acompañadas. Entonces, no es un posgrado tan complejo de cursar, sino más bien es bastante flexible y les permite a todos participar de buena forma, ¿no? Con los videos grabados para cuando no puedan asistir. Bien, ¿tenemos alguna otra participación? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, preguntar algo más? Acá Mariana pregunta sobre algunas lecturas. Hay tanto, tanto, tanto. Si quieres, Mariana, escribirnos al correo del posgrado y contarnos sobre qué temática específicamente para acercarte a algunos referentes, pero Sí. por supuesto, toda la bibliografía disponible este tema está para compartírselas. ¿Alguien quería comentar algo más? Creo que alguien escuché. Mariana, mira, que preguntás por las lecturas o quien tenga ganas de leer algo porque dice, bueno, quiero entender un poco de qué trata la psicooncología para ver si me puede interesar. Más allá que la psicooncología, cuando uno la lee, se ve muy poquito realmente a lo que es realmente experienciar el acompañamiento, ¿no? Pero pueden revisar en la revista de la Universidad Complutense de Madrid, ahí van a encontrar mucho paper en español, muy variado, entonces van a poder encontrar ahí. Y si quieren ir a revisar en alguna de las plataformas de compras, yo creo que siempre volver a leer al doctor Shavelson, es un poco la historia que contaba antes Lucy cuando hablaba de la cancerología, de la importancia de la atención al paciente. Creo que leer los inicios siempre es interesante. Y todavía por ahí en algunas plataformas de compras uno encuentra algunos textos del doctor Shavelson, uno en especial, uno amarillo, que es para subrayarlo y tenerlo siempre a mano, porque tiene algunos ABC que nunca podemos olvidar. Bueno, quisiera agregar algo, ya que hablaron de bibliografía. Los integrantes de las primeras horas del capítulo de Psico-Oncología de Formación hemos escrito un libro que se llama Nuevos Desafíos en Psico-Oncología, la Psico-Oncología del Nuevo Milenio. Se los recomiendo que lo lean. Ahí van a encontrar las formas de abordaje desde distintos ámbitos que hemos escrito.
Sí, como les decía Fernanda, hay mucho, muchísimo y de muy fácil lectura, muy accesible. Así que bueno, quienes tengan puntualmente consultas sobre y Les estaba excusas. diciendo Jenny que bueno, que así vamos a ir cerrando, que tenemos registrados sus datos, que por ahí vos pinchaste también en el link cómo conectarse para tener cualquier consulta con nosotros. Así que bueno, nos quedamos en contacto. Quienes nos estamos conociendo, ojalá tengamos la oportunidad de recorrer juntos este año. Sí, claro que sí. Les Ojalá agradecemos a todos. podamos acompañarlos en este tramo de formación. Bueno, Así es. esperamos que hayan disfrutado y nada, que tengan un muy buen fin de semana. Que tengan lindo fin de semana largo, que acá, por acá en Argentina estamos con algunos feriados, que disfruten, que descansen y nos quedamos conectados. Abrazo grande para todos. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos Que pronto anden en muy bien. distintas Chau, chau. instancias. Gracias a todos. Muchas gracias por Gracias. sus mensajes.